En el libro de Santiago vamos a dar lectura en el capítulo 1, en el versículo 2 en adelante. Santiago capítulo 1, versículo 2. Amén. Santiago capítulo 1, versículo 2. Si lo hemos encontrado, nos vamos poniendo en pie y daremos lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico, en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Puede tomar su asiento. Este libro de Santiago fue escrito por el hermano de nuestro Señor Jesucristo, que fue Jacobo. ¿Por qué tiene el nombre de Santiago? Porque nosotros en nuestra lengua entendemos el nombre de Jacob o Jacobo, pero en hebreo era Jacob. Y como se le atribuyó esta abreviatura de San, ¿cierto? Como santo, San Pedro, San Mateo, San Lucas, se le anunciaba, se le nombraba como San Jacob. Y esa similitud, ¿cierto? San Jacob viene a formarse el nombre Santiago por una similitud de sonido. San Jacob era Santiago. Y este libro fue escrito por el hermano de nuestro Señor Jesucristo en su iglesia que había sido formada en Jerusalén. Podemos ver que Jerusalén era un pueblo judío, pero estaba cristianizado con la iglesia que este hombre, hermano de nuestro Señor, había formado allí, ¿cierto? Y escribió también este libro aproximadamente en los años 60 del primer siglo. ¿Cuál es la intención de este libro, Santiago? Este hombre tuvo la intención de escribir este libro debido a la hipocresía judía que estaba en aquel tiempo, ¿cierto?, que aparentaban con sus rituales, como también lo recalcó nuestro Señor Jesucristo. Y vino este hombre y mediante este libro recalcaba lo mismo. Llevaba la fe a la práctica prácticamente, eso es lo que hacía. En todos sus escritos llevaba a que el hombre practicase la fe. Y
hacerlo separarse de la hipocresía. Sabemos de que la hipocresía es creerse ser alguien espiritual, pero no practicar la fe. Por lo tanto, este libro lo que más enseña a aquel pueblo judío que conocía de las Escrituras era que practicase lo que estaba escrito. Prácticamente lo llevó a que el pueblo cristiano que estaba en Jerusalén no fuese como los fariseos, ¿cierto?, con hipocresía, sino que llevasen la fe a la práctica. Y aquí podemos entender cuando empieza a desarrollarse este libro y dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Como ya lo habíamos anunciado, ¿cierto?, de la paciencia es un don del Espíritu Santo y tenemos nosotros que manifestarlos. ¿Cómo podemos nosotros manifestar la paciencia si no hay una prueba en nuestra vida? Por lo tanto, ¿cómo usted puede manifestar la misericordia si no hay alguien que le haga daño? ¿Cómo usted puede manifestar la paciencia si no tiene aflicciones? ¿Cómo uno puede manifestar el amor si no hay odio, ¿cierto?, hacia su persona? Regularmente amar a nuestra familia es muy fácil, pero cuando tenemos que amar a nuestros enemigos se torna difícil. Por eso de que todas estas obras del Espíritu Santo tienen que ser puestas a prueba con el antónimo. No sé si me explico bien. El amor tiene que aplicarse cuando hay odio de por medio. Cuando nos odian, nosotros debemos de amar. Cuando hay aflicciones, es cuando nuestra fe es puesta a prueba. Y así son como los dones del Espíritu Santo son ejecutados mediante la adversidad. Y a esto es cuando la palabra del Señor dijo de que Él nos dio un espíritu de valentía. Inclusive dice de que los violentos arrebatarán, ¿cierto?, el reino de los cielos. Porque regularmente el cristiano está expuesto y está prácticamente consciente, un verdadero cristiano está consciente de las dificultades que se vendrán por ser un cristiano. Así lo mismo un verdadero profeta en el Antiguo Testamento sabía de que iba a ser aborrecido, iba a ser golpeado, iba a ser muerto, y así ocurrió con todos los profetas en el Antiguo Testamento. Y no tan solo en el Antiguo Testamento, así también pasó en el Nuevo, con inclusive nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra del Señor dijo: y si esto hicieren conmigo, imagínense, si nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo enfrentó tales circunstancias de que le escupieron su cara, de que lo bofetearon, de que se burlaron de él, de que no tan solo eso, sino que descubrieron y desnudaron su cuerpo y lo expusieron en público para vergüenza. Algunos no toman en cuenta ese acto, solamente recuerdan de que Jesucristo fue crucificado en el madero, pero no se dan cuenta de la intención al haberle desnudado. Claro de que no le desnudaron completamente, pero aún así desnudar a una persona era un acto de vergüenza, sobre todo si era puesto para que toda la gente lo viera. Como hoy en día, usted se ha fijado en la justicia social, cómo lo hace con los ladrones, cómo a veces lo desnudan y a veces le sacan fotos para que toda la gente le vea, para que ese hombre tenga vergüenza de que ahora todos conocen su cara y de el crimen que hizo. Asimismo fue expuesto nuestro Señor Jesucristo para que todos viesen su rostro de vergüenza, ¿cierto? Fue expuesto, fue avergonzado de esa manera. Y el Señor Jesucristo nos dice de que aún así también cosas nosotros tendremos que enfrentar. Y regularmente pasa de que un cristiano no quiere enfrentar diversas situaciones de conflicto a veces, sino que quiere vivir siempre una vida tranquila, quiere vivir una vida en paz,
Y el Señor Jesucristo dijo que Él vino a traer paz a este mundo. Es verdad. Pero también dice su palabra de que Él vino a traer guerra y disensión entre el padre con el hijo, entre la suegra con la nuera. Y en diversas situaciones iba a traer conflicto, espada, rechazos por la fe, por creer en el Evangelio. ¿Y a qué se debe esto? No que nosotros hagamos enemigos porque nosotros queremos para insultarlos, sino que cuando uno toma la decisión de servir al Señor, es la gente que nos rechaza a nosotros. Fíjese bien, no es nosotros a la gente. Si llega el caso de que usted está despreciando a la otra persona, al mundano, a la persona que no es creyente, está totalmente equivocado de evangelio. La palabra del Señor no nos llama a rechazar o predicar el evangelio a una persona y la otra no, sino que la palabra del Señor dijo predicar el evangelio a toda criatura, sin excepción de nada, sin excepción de tus familiares, sin excepción de tus enemigos, sin excepción de un ladrón o sin excepción de un homicida, sin excepción de un violador o sin excepción de un estafador. No se puede separar a nadie, es a todos, el evangelio es para todos. Por lo tanto, quien recibe el rechazo somos regularmente nosotros, porque nosotros exponemos la palabra de Dios como una verdad y esa verdad no quiere ser oída por este mundo. Por lo tanto, sabiendo de que cuando nosotros estamos dispuestos a predicar la palabra del Señor, van a venir diversas pruebas. Y esto dice este hombre, ¿cierto? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Fíjese bien, que mediante la adversidad, mediante la prueba, los dones del Espíritu Santo son ejecutados. Por eso que la palabra del Señor dijo de que Él nos dio un espíritu de valentía, de poder. Dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ese poder, hermano, algunos lo asemejan tal vez con poderes sobrenaturales. O no sé qué tal vez tipo de poder se pasará por la mente cuando se imagina que recibiréis poder. Ese poder, hermano, es poder controlar nuestra carne y que los dones del Espíritu Santo sean ejecutados por nosotros, ¿cierto? Sean ejecutados por nuestra carne. Cuando alguien te agrede, lo único que domina tu carne es el odio y es la venganza. Pero cuando está el Espíritu Santo dentro de ti, hay un poder controlador que te da la fuerza, la capacidad para dominar tu carne y vencer esas malas o malos pensamientos, ¿cierto? Malas decisiones, y te lleva a vencer ese sentimiento de venganza, ese sentimiento de ira o de enojo. A eso es lo que se refiere la palabra del Señor. Recibiréis poder. Fíjese bien. Y cuando dijo, y el Señor ha dado poder, valentía, eso le dijo a Timoteo. El Señor no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de valentía. Se lo dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Porque estaba enfrentando adversidades, porque lo miraban en menos, porque no lo recibían tal vez como un líder. Y el apóstol Pablo estaba insistiendo en que lo que el Señor puso en él, el Espíritu Santo, es de valentía, no de temor, sino que de enfrentar todas las adversidades con el Espíritu Santo. Y entendámoslo bien, sin el Espíritu Santo somos débiles, pero cuando tenemos el Espíritu Santo tenemos el poder de dominar nuestra carne, nuestros pensamientos, las malas prácticas, la ira, la soberbia y cualquier cosa que muchas veces nos quiere dominar. Podemos nosotros vencerlos con el poder del Espíritu Santo. Inclusive dice de que uno de los dones del Espíritu Santo es dominio propio. Y ese es el poder que Dios nos está demostrando. Y eso es lo que se tiene que poner a prueba. No puede ser que nos digamos que somos cristianos,
pero caemos una y otra vez. Está bien, creemos en la misericordia de Dios, pero el apóstol Pablo dijo entonces, porque Cristo murió en la cruz del Calvario y ahora somos salvos por gracia, entonces eso me es factible para que yo haga y deshaga en mi pecado. En ninguna manera. No, no, no. Como lo dice un predicador, meganoito, dice no, e dice insistente, 3 veces no, 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 no. Sino que cuando el Espíritu Santo de Dios está en ti, te da el poder para vencer todo vicio, te da el poder para vencer toda tentación, te da el poder para vencer cualquier cosa que quiera dominar tu carne. Ese es el poder que anuncia su palabra. Y aquí este hombre, Jacobo, está llevando a que las obras del Espíritu Santo sean ejecutadas y no sean una forma de aparentar espiritualidad, sino que sea algo real. Que no diga, hermano, te amo, le damos la espalda y es algo distinto. Que no sea con hipocresía, sino que sea algo real. Que cuando nosotros salgamos de esta iglesia, no nos vayamos con el último amén que dijimos cuando hablamos sobre dominar nuestra carne. Un predicador puede decir, ¿cuántos quieren dominar su carne mediante el Espíritu Santo? Yo creo que la iglesia se haría un bullicio tremendo con un amén. Pero el problema está en que, claro, todos dijeron amén, pero cuando llegan a sus casas, nadie quiere practicar la palabra del Señor. Y a esto es lo que lleva a este hombre a que basta de hipocresía y pongamos a prueba nuestra fe. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Este versículo, hermano, es muy mal ocupado y ha sido tergiversado, dado que se levantó una forma de entender esta palabra como la confesión positiva. Confesión positiva quiere decir de que tengo que declarar con mi boca que yo quiero ser vencedor. Por lo tanto, si yo declaro con mi boca que quiero ser vencedor, entonces así será. Pero resulta que si pierdo, ¿cierto? Si no soy vencedor y caigo en algún pecado, regularmente se entiende, entonces lo que usted dijo no lo creyó con fe. Inclusive se ha ido distorsionando después este mismo versículo diciendo de que, hermano, usted va a ser sano para la gloria de Dios, créalo, porque si usted no lo cree, no se hará ese milagro en su vida. Entonces yo creo que usted alguna vez lo ha escuchado. Inclusive dicen, es que sabe que no lo ha recibido. Eso es porque usted no lo creyó. Hace culpable a la persona por la falta de fe. Y ocupan este versículo bíblico como en base a esto. Pero fíjese bien, este versículo no es ocupado para las sanidades ni los milagros. Aquí está siendo ocupado para una sola cosa. Dice, vuelvo a leer, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Hay dos cosas en las cuales nosotros podemos pedir. Dice la palabra del Señor de que hubo un hombre que pidió algo y al Señor le agradó. Y pidió sabiduría. Este hombre fue Salomón. Con pedir sabiduría, hermano, ¿es algo malo o es algo bueno? Es algo bueno, ¿cierto? Porque nos ayuda a poder administrar algunas cosas, nos ayuda a tomar las mejores decisiones, sobre todo si son cosas para desempeñarla en la obra del Señor.
Por lo tanto, dice la palabra del Señor, toda cosa que pidamos conforme su voluntad, vuelvo a decir nuevamente, muchos dicen, toda cosa que pidamos, el Señor la dará. Pero nos olvidamos de una pequeña frase, toda cosa que pidamos conforme a su voluntad, el Señor la dará. Como un día, yo muy triste, vacío espiritualmente, postré mis rodillas como a las 3 o 4 de la mañana, y le dije, Señor, su palabra dice de que todos nosotros debemos tener su Espíritu Santo para ser vencedor. Señor, yo pido a su Espíritu Santo para que me haga libre de mis pecados. Señor, dice su palabra de que esa es su voluntad. Y usted la daría cualquier cosa que fuese su voluntad. Señor, y yo le pido que me dé su Espíritu Santo. Y créame, hermano, de que desde allí el Señor cambió mi vida. Cuando hay una cosa que es voluntad del Señor, el Señor la da y sin reproche. Y esto no es para ponerlo a duda, sino que esto es algo real. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Como le vuelvo a decir, cuando la palabra del Señor dice, cualquier cosa que pidamos a Dios conforme a su voluntad, Él la dará. Y qué mejor, hermano, que el Espíritu Santo pedirle. Y si tú inclusive ahora, en este mismo momento, reconoces tu debilidad y pides al Espíritu Santo, Él lo dará. Él no es alguien que mienta, Él es verdad, su palabra es verdad. Y si tú quieres ser vencedor y vencer tu carne, pide al Espíritu Santo de Dios y el Señor lo dará. Pero, dice, pide con fe para que tú creas en lo que está escrito. Es palabra de Dios, es verdad. Todo depende que tú creas en la palabra de Dios. Y esto, como yo le mencionaba hace unos días atrás, parte de que muchos creen que van a ser salvos porque creyeron en el Señor Jesucristo, porque dice de que todo aquel que cree será salvo, ¿cierto? El problema es no que cree de que Dios exista, sino que crea en su palabra. Fíjese de que Satanás cree de que Dios existe y no por eso es salvo. Cuando tú crees en la palabra de Dios que esto es verdad, es lo que te hará salvo. Pero este versículo es tergiversado para recibir milagros y para recibir bendiciones. Y eso nos dice la palabra del Señor, que pedís y pedís mal para gastar en vuestros deleites. Fíjese bien una cosa. ¿Quién cree usted que hizo al pobre? ¿Quién cree usted que formó al rico? ¿Quién cree usted de que le dio la enfermedad a una persona? ¿Y quién cree usted de que hizo a una persona sana? ¿Acaso no fue el mismo Dios? Unos hombres les acercaron y le preguntaron a nuestro Señor Jesucristo, Señor, explícanos una cosa, ¿qué es lo que hizo este hombre para ser ciego de nacimiento? ¿Cuál fue el pecado? ¿El pecado habrá sido de sus padres? Pero el Señor pone enfermedades con un propósito. El Señor hace al pobre con un propósito. El Señor hace al rico con un propósito. ¿Sabe cuál es la intención de haber creado a un rico? Que aplique los dones del Espíritu Santo en misericordia, en bondad, con su prójimo. Por lo tanto, hermano, todas estas cosas, aunque hoy en día nadie quiere ser pobre, al contrario, todos quieren ser ricos. Y estos versículos es lo que nos lleva a mal entenderlo. Se llama el Evangelio de la confesión positiva. Pídelo y créelo. Y si no lo creíste, entonces es tu culpa, por eso que no lo vas a recibir.
Y ahí desde allí viene el dicho, lo declaro y lo decreto. Lo he escuchado yo creo que también en algunas partes. Algunas personas dicen, yo declaro y yo decreto, es por base a este versículo mal entendido, de que dice que cualquier cosa que nosotros pidamos, tenemos que pedirla con fe y creyendo. Pero aquí se está refiriendo a algo bueno. ¿Cómo? ¿Cómo qué? Como la sabiduría. Y como cualquier cosa que sea algo, un don del Espíritu Santo. Eso es voluntad de Dios que nosotros lo tengamos y lo poseamos. Pero regularmente nosotros no queremos ser practicantes de los dones del Espíritu Santo, sino que queremos tener las añadiduras. Y por ahí nosotros nos vamos, por las añadiduras. Y dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es humilde, de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Está hablando de un hombre rico, pero que sea humilde y consciente de que fue Dios quien le dio la capacidad de tener tal puesto. ¿Por qué? Porque aunque sea muy rico, pero igual se marchitará como la flor del campo. Podemos ser muy vigorosos, podemos ser muy lindos, podemos tener mucho dinero, pero vamos a envejecer y allí quedó la hermosura. Vamos a morir y hasta ahí llegó el dinero. Y la salud y la enfermedad. Por lo tanto, hermanos, vivamos en humildad y procuremos que los dones del Espíritu Santo sean ejecutados por nuestra carne, mediante el Espíritu Santo. Tenemos que entender que nuestra carne es imposible que produzca fe. Nuestra carne no produce paciencia. Nuestra carne no produce templanza. Porque al contrario, la carne ¿qué produce? Enojo, contienda, lascivia, maledicencia, ira, griteríos. Eso es lo que nuestra carne produce. Pero el Espíritu Santo de Dios es todo lo contrario. Para que nosotros entendamos de que sin el Espíritu Santo de Dios estamos perdidos. Vamos a tener una vida de caídas, de reproches, de frustraciones, con ganas de cambiar y nunca vamos a poder cambiar. De años y años tratando de luchar con nuestro carácter y no lo vamos a lograr nunca. Vamos a vivir frustrados. Sin el Espíritu Santo estamos perdidos, hermano. Teniendo el Espíritu Santo es el poder. Algunos le llaman la fuerza activa, pero no es así. No es una fuerza activa. El Espíritu Santo es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que actúan juntamente para llevarnos a la salvación y a la santidad. Cosa de que el hombre se humille en su carne, en sus capacidades, de lo que muchas veces se cree, en su orgullo. Tenemos que ser humildes y vivir en dependencia.